Buenas tardes, muy buenas tardes, buena semana, buen lunes, acá arrancando últimos días de septiembre, aviso para que estemos siempre al día con cómo van dando nuestra vida, ¿eh? No puedo creer que ya estemos cerca de octubre, pero esa es la realidad y bueno, acá estamos. Muy bien, volvemos a abrir la Biblia en el día de hoy, hemos terminado varias cosas que ya me voy olvidando lo que vimos últimamente, pero empezamos algo esta semana que creo que nos va a tomar 4 días y bueno, vuelve Elsa el día jueves con los profetas, pero ahora estoy abriendo el Apocalipsis. Y les digo que yo, como siempre, lo abro con temor y temblor. Me da una idea de solemnidad, el Apocalipsis, de respeto como toda la palabra, pero palabras mayores. Bueno, no creen que vamos a hacer un estudio entero del Apocalipsis, porque eso ni me animo, pero sí uno de los temas que más me gustan, que es el tema del mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Es más, es uno de los que me ha dado mayor sorpresa de pensar por qué esas 7 iglesias, ahora lo vamos a ver en la lectura. 7, bueno, claro, porque los 7 es un número muy especial en el mundo antiguo y en la palabra también, pero ¿por qué no entraron las grandes iglesias de Europa? Bueno, claro, vamos a ir viendo porque el autor de este libro, el autor humano y el autor divino nos van a decir por qué están elegidas de alguna manera estas 7 iglesias, aunque realmente creo que no lo sabemos del todo, pero son las cosas que tenemos que decir que es la voluntad de Dios, ¿sí? No vamos a ir directamente a la primera iglesia, que es la de Éfeso, sino que vamos a empezar a leer la mitad más o menos del primer capítulo. Y después otros días vamos a ir completándolo, porque si no, no es largo, pero es muy intenso esa aparición, que no sé si ustedes recuerdan, del Señor Jesús, incluso con muchos símbolos, así que lo vamos a ir viendo despacio. Hoy quisiera enfocarme en, como siempre, los autores humanos, ¿no? En el apóstol Juan, que ha tenido después de tantas cosas en su vida, en el sentido de su ministerio y las cartas que escribió, y que tenemos todo de él, aún cartas personales como la segunda y tercera de Juan. Y siempre que hablo de él me viene a la mente cuando él insistía en el Evangelio, creo que 5 veces, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? De alguna manera él estaba percibiendo una dedicación, diría, especial del Señor hacia él, y porque mira todo lo que tenía para él hasta el final de su vida. El último de los apóstoles que vivió hasta prácticamente hasta el final del siglo. Hay algunas cosas que descubrí acá que yo creía otra, y que de alguna manera, en relación con el Apocalipsis, tenía el pulso de lo que estaba pasando con la iglesia. Se cree que Juan recibió esta palabra, la escribió más o menos en el año 95. Hay otras opiniones, pero bueno, la mayoría piensa que fue en el año 95, más o menos, ¿sí? Terminando el ciclo. Donde, si ya en las cartas de Pablo hemos visto la cantidad de problemas y circunstancias que había en las distintas iglesias, en los lugares, con la persecución y con todos los problemas, imagínense cuánto más en este momento, que ya hacía por lo menos 35 años o un poco menos que no había carta más que las de él, más que el Evangelio y las cartas de Juan. Ya no estaba más Pablo y ya no había esa mirada que podemos tener al tiempo, a los 50 años después de la partida de Jesús. Pero ahora acá tenemos muchos más años y evidentemente
Ahora leemos el prólogo, leamos el prólogo primero. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, a quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto es palabra, aparte de Lucas, que escribió el prólogo a Hechos y a su Evangelio, este es el único prólogo que hay, y esta aseveración así de que lo que vio es que es verdad y que es la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, ¿sí? El versículo 3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Iba a haber quien lo leyera, que supiera leer, y los que escuchaban, las iglesias a las cuales iba esto. Los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Lo estoy leyendo lo más despacio que puedo porque esto me mueve a leer casi idea por idea, no tanto palabra, pero idea por idea. Cada una de las cosas que dice tiene un contenido tremendo. Por ejemplo, dice dichoso el que lee, dichosos los que escuchan. 7 veces en el Apocalipsis dice la palabra dichosos, ¿sí? En el Apocalipsis. Y después, bueno, el hablar de los que leen y los que escuchan, y ahora vamos a ver algo con relación a las iglesias a las cuales iba, porque esto está diciendo que iban a ir para las iglesias, y que quien lo iba a recibir iba a ser dichoso. Yo lo tomo como lectora de este tiempo del Apocalipsis, que me resulta difícil la palabra dichoso, porque para mí personalmente el Apocalipsis es la parte apocalíptica, digamos, me resulta difícil, da temor por tanta discusión y controversias y teorías que hay sobre el cumplimiento, ¿no es cierto? Pero dichoso el que lee, los que leen y los que escuchan las palabras, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Quiero poner un paréntesis mío, esto es mío. Alguna vez pensé que una mala interpretación sería que cada vez que Jesús dijo, hablando a los discípulos, a la gente, que todo eso se iba a dar muy pronto, y acá vuelve a repetir que el cumplimiento está cerca. El mal pensamiento sería pensar que, bueno, para que sigan esperando, para que no se desanimen, y bueno, no había fecha. Sin embargo, no creo que hubiera ninguna actitud de engaño en Jesús al haber hablado de que estaba cerca. Porque, no sé, puede uno pensar ahí donde Pedro dice eso de que para Dios un día son 1000 años un día, los tiempos de Dios no son los mismos. Y nosotros en el siglo XXI seguimos leyendo esto. Y todos los cristianos siempre han pensado que estaba cerca, ¿sí? Y quizás nosotros ahora que pensamos con todo lo que está pasando, el Señor viene, la palabra está acá y siempre seguimos recibiendo que el cumplimiento está cerca. Y que somos dichosos por conocer esto que el Señor ha querido dejar para nosotros, para ejemplo, y porque hay un mensaje, cualquiera que sea la interpretación, entendamos, no entendamos, nos guste o no nos guste, el lenguaje apocalíptico a partir del capítulo 4, de todas maneras hay un mensaje que atraviesa todo el libro y que llega al final de la Biblia. Bien, entonces después de esto, que
Juan dice que envió a su ángel para dar a conocer la revelación, Apocalipsis, ahí revelación de lo que va a venir, a su siervo Juan, se identifica, y que él tenía que escribir. Acá había el Evangelio, él lo escribió porque quiso escribir lo que el Señor Jesús había hecho, lo que le había revelado, pero acá hay un mandato de alguien que se tiene que poner a escribir. Saludos, versículo 4, saludos. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, después las va a mencionar, así que el mandato era así, era para las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Saludo común, como los saludos de Pablo. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Jesús también se llama así, pero en este caso es el gran yo soy, esto es Dios. Hace su saludo de parte de aquel que es y que era, que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá el comentarista, bueno, no está muy claro eso, pero remite, y puede ser, a ver si lo tengo bien, Isaías 11. Uno de los capítulos donde se anunciaba al Mesías dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ya en estos primeros capítulos, Isaías estaba teniendo revelación mesiánica. Y acá está, desde espíritu del Señor hasta espíritu de temor al Señor. Lindísimo para hacerse un estudio de ahí, de estas menciones desde Isaías. Entonces, de parte del que es, era y ha de venir, de Dios, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y acá hay una interesante mención que no quiero perderlo. Salmo 89, 26. Dice, está referido evidentemente a David, desde no está escrito por David, y habla de David hasta 5 versículos después que dice, él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Dios dice, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Por supuesto que estaba inmediatamente referido a David, pero a lo largo de la Biblia, como todo lo que recibimos del Antiguo Testamento, esto estaba llegando con la misma frase, el soberano de los reyes de la tierra, lo que recibió Juan para escribirlo. Y acá viene doxología, esos estallidos de adoración. La primera es al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Lo primero, el Jesús Salvador. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios el Padre. Casi tal cual el pasaje de Primera de Pedro 2:9, donde dice, ustedes son nación santa, sacerdote, no lo busqué, ahí está, en la doxología, en la aclamación de adoración del apóstol Juan, con la revelación que tenía ahí, está primero quién es Jesucristo y después quién es su pueblo, ahí está. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Después en el 7 menciona un versículo que hace rememorar en un pasaje de Daniel. No lo busqué porque no terminábamos más. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos. Incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación, todos los pueblos de la tierra. Esto ya me resultó más complicado, o sea,
por supuesto que Jesús fue traspasado en la cruz, pero junto con toda esta alabanza y con la idea de su venida, que vendría en las nubes, que lo mirarán incluso los que lo traspasaron. ¿Qué es esto? Una cita del Antiguo Testamento. Zacarías, miren, Zacarías, en un lamento que hay en el capítulo 12, 9. Leo solamente ahí. Llorarán, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. ¿Qué habrá pensado Zacarías cuando escribía esto? Estaba con un mensaje mesiánico que el Señor estaba poniendo en su mente. Y acá en el Apocalipsis tenemos de nuevo, no sé, el Espíritu Santo puso ese pasaje en Juan, que por supuesto conocería todo el Antiguo Testamento. Nos debemos avergonzar de todos los discípulos del Señor que están en el Nuevo Testamento, de la manera en que manejaban el Antiguo y todas las profecías y conocían todo lo que había sido dicho antes. Entonces, por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será, amén. Segunda vez que dice amén. Y acá habla. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A lo largo del Apocalipsis, esta manifestación de Dios, yo soy el alfa y la omega, la toma Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, Dios que ha venido a la tierra. Encontré por ahí que 9 veces en Apocalipsis está la palabra todopoderoso, porque esa es una palabra del Antiguo. ¿Se acuerdan cuántas veces la hemos visto, pero en los últimos días, en Salmos, en los profetas? En cambio, no se habla así, no se habla mucho en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis, acá tenemos al Dios todopoderoso que se presenta como el alfa y el omega, pero ahí viene el Hijo. Yo, Juan, acá estamos, acá retoma el escritor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero, los 3 temas del Apocalipsis, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. No quiero seguir sin que pensemos en esto. Dije algo al principio acerca de la iglesia, de cómo estaría la iglesia en este tiempo, al final del primer siglo. Ya por Pablo supimos muchas cosas, pero también por Juan en la carta, especialmente en su primera carta, ¿no? Pero quizás la iglesia estaba, que había recibido esa idea que el Señor venía pronto, ¿no? Llena de preguntas. ¿Por qué no vuelve ya? ¿Por qué no nos libra del sufrimiento? ¿Por qué no evita que los creyentes pequen? Habla de eso en la primera carta, Juan. O sea, todas las dudas con las que el enemigo seguramente estaba trabajando en las iglesias de este tiempo cerca del primer siglo. Y acá Juan les dice, hermano de ustedes y compañero, en el sufrimiento estaban sufriendo, ya había pasado. Nerón y Domiciano, que fueron los más terribles emperadores en matar, quemar y en mandar a los leones y a los grandes estadios para que murieran los creyentes, ¿sí? Así que habían pasado, ya había tiempos un poco más tranquilos, pero había otro tipo de persecuciones. De todas maneras, compañeros en el sufrimiento, en el reino, porque ellos tenían en su identidad que tenían que construir el reino que Jesús había iniciado. Y en la perseverancia, palabra fundamental en el Apocalipsis. Así que dice, y en todo esto que tenemos en unión con Jesús,
El Señor no estaba lejos de todo lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y acá habla del mismo. Había dicho yo Juan, coma, puso todo lo demás, coma, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba en la isla de Patmos, una isla cerquita de 80 kilómetros más o menos de Efeso, un islote ahí rocoso, pero donde hay hoy, dicen, un gran monasterio con el nombre de Juan. Estaba preso en ese momento, y encontré una perlita que no tenía la menor idea, que el obispo Eusebio, padre de la historia de la iglesia cristiana, en el 200 y pico, 265 a 300 y algo, informa que Juan fue liberado de Patmos bajo el emperador Nerva, que vivió entre el 96 y el 98. De manera que Juan aparentemente no se sabe dónde murió ni cómo, y puede haber llegado al año 100, ¿sí? Si él se supone más o menos que escribió el Apocalipsis en el 95, estaba preso y después fue liberado. Siempre creí, porque se me ocurrió, no sé, que había muerto en prisión, ¿sí? Muy bien, y entonces acá empieza a contar cómo recibió la revelación. Y ahora vamos a ver para quiénes, En el día del Señor, domingo, vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Darío, podría ser que veamos un mapita para poder ubicarnos. Quedaban estas 7 iglesias. Acá está. ¡Qué maravilla! El Asia, toda la parte clara, es la provincia de Asia, hoy Turquía, ¿sí? Patmos, en color, en la letra más negrita y grande, una de las pequeñas islas cercanas al continente, ¿sí? Se calcula unos 80 kilómetros de Éfeso. Y ahí están, a partir de Éfeso, cerquita del mar, del mar Egeo las iglesias seguían el orden en el que fue mandado el mensaje, siguiendo las agujas del reloj hacia el norte, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y después baja hacia el sur, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿sí? De estas iglesias conocemos a Éfeso, tan trabajada y tan vista por Pablo especialmente y por todos sus acompañantes. Y la última, la Odisea, que aparece en la carta de Pablo a los colosenses, donde Pablo le dice: pidan, lleven esta carta a la Odisea y lean la que yo les mandé a ellos. Se perdió la carta de la Odisea. Tenemos ese pequeño intercambio y ahí tenemos la mención. Y después de las otras no sabemos nada. Se dice que posiblemente este fuera el recorrido del correo postal. Correo postal, habría no sé qué, un burrito que llevaría las cartas. Entonces, recorrido hacia el norte y después hacia el sur en una línea que podría ser el recorrido, ¿sí? Qué bueno poder verlo, poder mirarlo y poder darnos cuenta por qué esa elección. Posiblemente se cree que Juan, que estuvo tiempo en Éfeso, Éfeso la ciudad más importante, la capital de la provincia, y él fuera de alguna manera obispo o pastor de esas 7 iglesias, ¿sí? Muchísimas gracias por el mapa. Entonces, dice que en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y lo que oyó fue detrás de mí, detrás de él, una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Las 7. Yo soy la primera que hago las lecturas rápidas.
nunca me había fijado en ese dato de el libro todo, no solo una cartita a cada iglesia. Aparentemente, el libro todo, porque habla de todo lo que veas. Voy a seguir investigando si esto no es así, vamos a corregir, ya que tenemos varios días. Pero que lo lean todo lo que decía. Y entonces vamos a dejar acá, porque no nos va a alcanzar el tiempo para nada, y vamos a leer, aunque sea rápido, la primera de las cartas. Y volvemos mañana para ver, porque ya hay ahí un montón de cosas que hay que comprender. La primera, a la capital, a Éfeso, la ciudad más grande. Ellos consideraban que era una metrópolis, pero tenían la desgracia que estaba el templo de Diana y que el emperador Domiciano la había puesto como la primera ciudad capital que fuera el centro del culto al emperador. De manera que ahí sí que tenían grave problema de tentaciones, de presiones y de sufrimientos seguramente. Muy bien, leo la carta. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, hay ángel mensajero, podría ser el pastor, el encargado. Esto dice, cada una de esas cartas tiene un mensaje, tiene una promesa de una recompensa. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Mañana vamos a ver, está en la parte anterior, léanla todo con detenimiento. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Después de hecho en el día, como se decía antes, muy bien felicitado. La iglesia de Éfeso estaba, sobre todo, 2 veces habla de la perseverancia, ¿sí? Dado ese trasfondo que sabemos de la idolatría que tenían ahí, todavía la obligación del culto al emperador, perseverancia, pero no solo, sí, perseverancia en la fe, en las creencias. No puedes soportar a los malvados, has puesto a prueba, descubriendo a los falsos apóstoles, falsos apóstoles. Has perseverado y sufrido sin desanimarte. Terminaba ahí y ya Éfeso podía hacer el cuadrito que el Señor me ha aprobado. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Juro que no hemos hablado con la pastora Lucía Manilo, que tuvo ayer, sobre esta carta, el tema de abandonar el primer amor. Gracias a Dios que estamos siendo guiados para que podamos pensar, porque no vamos a ponerle el dedo a la pobre iglesia de Éfeso sin pensar sobre todo, porque esta palabra quedó para nosotros. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar el candelabro. Hasta ahí. Después vamos a ver mañana el tema del candelabro. Pide que se arrepientan y que vuelva a practicar las obras. Uno siempre ha pensado que esto del primer amor era el sentimiento al Señor, que por supuesto debe ser. Lo del sentir lo que el Señor era para ellos en el momento de su conversión, como lo mismo para nosotros. Ahí habló ya un montón de esto Lucía. Pero dice, en tus obras, en el amor, ¿sí? Entonces, se me ocurre que del amor tenemos algo en 1 Corintios, ¿sí? Así que, así, lo leí rapidito. Dice, el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, se regocija en la verdad, todo lo disculpa, lo crece, lo espera, lo soporta. ¿Estarían fallando ahí? Habría que mirarse completamente ahí, en eso que había quedado en la palabra y que ellos lo tenían, por supuesto,
para pensar en volver, en cuidar la doctrina, perfecto, como esos cristianos solemnes, firmes, que todos saben de pe a pa todas las leyes y las indicaciones. Pero Dios le dice, ojo, ojo, que aunque está todo bien, esto hay que cuidarlo especialmente. Bueno, y ahí agrega, a lo mejor el Señor le pareció que había sido muy duro, pero dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Después mañana vemos la recompensa, pero termino con esto. Fui a buscar quiénes podían ser los nicolaitas, y eran seguidores de un tal Nicolás, creo que era de Antioquía. Y un Nicolás famoso de Antioquía fue uno de los 7 diáconos servidores que la iglesia había elegido en Hechos capítulo 6. De manera que aparentemente o posiblemente Esteban era el primero, todos grandes hombres servidores. El último de ellos puede haber sido esto, que andaba detrás de aflojar en las prácticas más cercanas a la sociedad mundana de ese tiempo, ¿no? Justificando, total, estamos salvos ya. Algo de eso parece ser lo de los nicolaitas. Pero bueno, para no apurar el final, por supuesto, léanlo. Tenemos que leer muchas veces esas cartas para sacar el jugo de lo que necesitamos para nosotros hoy. Si Dios quiere, mañana seguiremos vemos si nos alcanza el tiempo para 2 más y iremos de 2 en 2. Muy bien, gracias al Señor por esta palabra que es maravillosa y más actual que nunca. Seguimos juntos todo el día hasta muy tarde en esta noche con los odres nuevos. Que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana de nuevo.